Aquella mañana de viernes, el sol parecía iluminar el mundo entero, menos el corazón de Diego Navarro. Se despertó a las 5:30 a.m., como hacía todos los días desde que comenzó a estudiar en la Academia Wellington, pero había algo diferente en el aire, un silencio pesado, casi cómplice, flotando en el pequeño apartamento que compartía con su abuela, doña Carmen, en el 6º piso de un edificio antiguo en el barrio de Jardín Soraya. A sus 16 años, Diego cargaba sobre sus hombros más que una mochila desgastada con cuadernos y partituras. Cargaba la expectativa de quien sabía que aquel día podría cambiarlo todo. Mientras se calzaba las zapatillas gastadas, miraba el viejo piano en el sótano del edificio, recordando las madrugadas en las que bajaba en silencio, solo para no perder el hábito de tocar, de sentir, de resistir. El mundo exterior era hostil, pero aquel piano era un lugar seguro, incluso con la tecla de sol sostenido desafinada y el banco torcido. En la escuela, el movimiento de la Semana de las Artes era intenso. Los alumnos desfilaban con sus instrumentos, lienzos y vestuarios por los pasillos como si aquello fuera un desfile de prestigio, no una celebración de talento. Diego, con su camisa azul descolorida y un cuaderno arrugado de composiciones en el regazo, sabía que su nombre no estaba en la programación. Sabía también que el motivo no era técnico. Sus notas eran impecables, sus composiciones elogiadas por quienes realmente entendían de música, sino político. Desde el principio fue tratado como un error en el sistema, un accidente social. El director, señor Henderson, lo veía como una amenaza silenciosa al legado de la Academia Wellington, un cuerpo extraño que osaba pertenecer a un espacio reservado para apellidos antiguos, familias de blasones, miradas siempre en alto. Y, aquel día, el chico del barrio periférico volvía a la escuela no para ser aplaudido, sino para levantarse. En la sala de profesores, la tensión era palpable. Algunos docentes intercambiaban miradas discretas, conscientes de lo que sucedería al final de la tarde. La profesora Morales, una mujer de cabello corto, expresión firme y voz suave, sostenía un cartel artesanal que decía: "El verdadero eco de Wellington". Ella fue una de las pocas que se posicionó abiertamente a favor de Diego desde el principio, y aquel día lideraba una iniciativa silenciosa pero poderosa. El concierto alternativo se llevaría a cabo en los jardines de la escuela, a la sombra de la higuera centenaria, donde no había escenario, focos ni platea reservada. Sería abierto, libre, honesto y, sobre todo, un espacio donde Diego podría tocar sin miedo, sin censura. Pero aún así, ella sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que la escuela no perdonaba insubordinaciones, y enfrentar al señor Henderson, aunque por medios sutiles, era una elección que salía cara. Mientras tanto, Diego cruzaba el patio con pasos contenidos, cargando la pequeña caja de madera donde guardaba sus pocas partituras manuscritas, protegidas con plástico barato y fe. Todavía no sabía si lograría tocar, no por el nerviosismo, había enfrentado cosas peores, sino porque aquella mañana, al intentar acceder a la sala de música, su huella digital fue rechazada por el sistema. Otro sabotaje, otro intento de silenciarlo. Aquello dolió, pero no lo sorprendió. Ya habían desaparecido sus composiciones, desajustado el piano principal, esparcido rumores de que tocaba solo por lástima. Respiró hondo, miró el cielo limpio sobre la escuela y sintió la garganta apretarse. Se acordó de su abuela diciendo la noche anterior: "Hay gente que grita con palabras, tú gritas con notas. Así que toca, muchacho". Y eso haría, aunque fuera con un piano prestado, desafinado o con los dedos sangrando. Doña Carmen llegó temprano. Vestía su mejor falda, una chaquetilla lila bordada por ella misma y una sandalia sencilla pero limpia y arreglada. En los ojos
traía aquel brillo sereno de quien ya había visto el mundo intentar apagar a mucha gente, pero nunca conseguirlo. Llevaba una botella térmica con café y un pan envuelto en una servilleta para su nieto. Sabía que no había comido bien. Al llegar, buscó un lugar discreto en el jardín, cerca de la higuera, y se sentó en un banquito de madera gastada. Observaba el ir y venir de los alumnos con una mezcla de extrañeza y orgullo. Aquella escuela era tan diferente de su mundo que parecía otro país, pero su nieto pertenecía allí. O mejor dicho, él estaba enseñando a aquel lugar a escuchar sonidos que nunca habían escuchado. Ella recordaba cuando él tenía 6 años y apretaba las teclas del piano de la iglesia con los ojos bien abiertos, intentando entender cómo la tristeza se convertía en sonido. Desde entonces, nunca más paró. Y ahora, allí, en aquel territorio donde era visto como un intruso, ella sabía, era su día. Al comienzo de la tarde, los primeros alumnos comenzaron a acercarse a la higuera, algunos curiosos, otros solidarios. No había convocatoria oficial, solo murmullos entre pasillos, billetes intercambiados y miradas cómplices. El cartel hecho a mano fue colgado con cinta adhesiva en una estaca de jardín, y un viejo teclado digital fue instalado sobre una mesa auxiliar prestada de la sala de ciencias. Nada allí era sofisticado, pero había una belleza cruda, sincera. Diego llegó alrededor de las 14:20, sin alarde. Llevaba en los ojos una mezcla de ansiedad y un tipo profundo de dolor contenido. Al ver el piano improvisado, respiró hondo, tocó una tecla. El sonido era agudo, metálico, nada parecido a los pianos de la escuela, pero sonrió. Era suficiente. La profesora Morales se acercó y, sin decir una palabra, le puso la mano en el hombro. Era como si dijera: «Adelante». En aquel gesto silencioso, Diego sintió un tipo de fuerza que no venía de ningún lugar, sino de todos los lugares al mismo tiempo. Se sentó, ajustó la altura del banco y miró a su alrededor. No había platea oficial, pero había gente. Gente de verdad. Cuando los primeros acordes resonaron por los jardines, hubo un silencio extraño. Un silencio que no era vacío, sino cargado de expectativa. Algunos alumnos susurraban, otros simplemente observaban. Pero nadie se reía, nadie se burlaba. Porque allí, en la simplicidad de un teclado que fallaba en 3 teclas centrales, Diego hacía surgir algo que iba más allá de la técnica. No estaba solo tocando, estaba desahogándose, pidiendo espacio, exigiendo existencia. Cada nota era un fragmento de dolor que había tragado en los pasillos de aquella escuela. Cada compás era un mensaje para los profesores que lo ignoraron, para los compañeros que lo miraron con desdén, para el sistema que insistía en reducirlo a un error estadístico. Los dedos bailaban con furia y suavidad, alternando entre pasajes intensos y pausas dramáticas, como si su alma estuviera traduciendo todos los momentos en que tuvo que callarse. La música que tocaba era suya. Nadie la había escuchado antes, ni siquiera él mismo. Era el tipo de creación que solo nace cuando ya no se tiene nada que perder. En la puerta del edificio administrativo, el director Henderson observaba a distancia con las manos cruzadas y una expresión dura. Con cada nota, su mandíbula parecía contraerse más. Para él, aquello era una afrenta, una rebelión disfrazada de recital. Había hecho todo lo posible para minar a Diego. Negó solicitudes de presentación, interfirió en la selección de los eventos, rechazó sugerencias de los profesores con excusas burocráticas. Y ahora el chico estaba allí, rodeado de una audiencia creciente, transformando lo que debería ser un acto de desobediencia en algo hermoso, legítimo, imposible de ignorar. Al lado del director, 2 coordinadores murmuraban preocupados, pero nadie tenía el coraje de interrumpir. Había algo sagrado en ese momento. Interrumpir sería escandaloso. Y en el fondo, Henderson sabía,
Estaba perdiendo el control, no sobre el evento, sino sobre la narrativa. Por primera vez, alguien lo había enfrentado sin palabras, sin confrontaciones directas, solo con música, y eso lo enfurecía aún más. En medio de la audiencia, algo comenzó a cambiar. Un niño de primer año, que hasta entonces solo observaba en silencio, sacó de su estuche un pequeño bloc de notas y comenzó a dibujar lo que veía. Dos niñas de segundo año, conocidas por evitar cualquier contacto con becarios, se miraron y, sin decir nada, se sentaron en el césped. Profesores que nunca habían hablado con Diego estaban allí, de brazos cruzados, pero con los ojos fijos en el teclado. El sonido, por muy simple que fuera, parecía llenar lagunas que nadie sabía que existían. Era como si cada nota dijera: «Me ignoraste, pero estoy aquí». E incluso aquellos que no entendían de música comenzaron a comprender lo que estaba sucediendo. No era un recital, era una declaración de resistencia, un recordatorio vivo de que el talento no tiene código postal, que el brillo no pide permiso. Y allí, por unos minutos, Diego no era el chico pobre, el extraño, el desubicado. Era el centro de todo. Pero Diego, en ese instante, no pensaba en nada de eso. No veía al director, no veía las miradas curiosas, no percibía la conmoción creciente. Estaba en trance. Cada melodía que salía de sus dedos era alimentada por un recuerdo. La puerta del baño cerrada con las partituras tiradas en el suelo. La nota anónima diciendo: «No perteneces aquí». El día en que una profesora corrigió su gramática en voz alta, riendo. Todo. Eso pulsaba en las teclas. Pero en medio de la presentación, algo dentro de él cambió. La rabia se fue disolviendo. El dolor se vació. Y lo que quedó fue otra cosa. Una especie de paz melancólica pero firme. Se dio cuenta de que no necesitaba probar nada más a nadie, que de algún modo había ganado el juego sin aceptar las reglas. Era eso lo que hacía que su música fuera tan intensa. No se trataba de venganza, se trataba de supervivencia. Y en ese momento, sin darse cuenta, se volvió más libre de lo que jamás había sido. Cuando sonó la última nota, no hubo aplauso inmediato. El silencio volvió, denso, cargado. Era como si nadie supiera exactamente qué hacer. Por unos segundos, todos solo respiraron juntos. Después llegó el primer aplauso, tímido, de un profesor mayor al fondo, que se limpiaba las gafas con un pañuelo arrugado. Enseguida otro y otro más, hasta que todo el jardín se llenó de palmas, algunas entusiastas, otras emocionadas, pero todas verdaderas. Diego bajó la cabeza, como quien pide disculpas por haber conmovido tanto a tanta gente. Pero no era arrepentimiento, era gratitud. Sus hombros temblaban, no de nervios, sino de alivio. Por primera vez, desde que pisó Wellington, sintió que había sido realmente escuchado, sin filtro, sin vergüenza, allí, debajo de la higuera, en un teclado que fallaba y en un evento improvisado, había dicho todo lo que necesitaba decir. Y ahora no había nada más que esconder. Doña Carmen se acercó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo le extendió la servilleta con el pan que había traído, como hacía desde los tiempos de la escuela pública del barrio. Diego sonrió. Aquello era suficiente, más que cualquier premio, más que cualquier nota. Recibir aquel pan en ese momento era como recibir un trofeo invisible que solo ellos dos entendían. La profesora Morales vino poco después, abrazándolo con fuerza, como quien abraza a un hijo después de un susto. «Hiciste más que tocar, Diego. Enseñaste». Él no supo qué responder. Miró a su alrededor, a los rostros que antes le eran hostiles y que ahora parecían menos duros, menos distantes. Quizás no había cambiado todo, pero había cambiado algo. Y a veces eso ya es el comienzo de una revolución, interna, silenciosa, pero real.
La presentación había terminado, pero lo que representaba apenas estaba comenzando. Al día siguiente, toda la escuela parecía un lugar diferente, pero solo para quien sabía lo que había sucedido. La mayoría de los alumnos siguió su rutina sin notar nada, pero entre bastidores algo ya estaba en movimiento. La profesora Morales recibió una advertencia oficial del director Henderson, así como otros 4 profesores que estuvieron en el evento. Ninguno de ellos retrocedió. Al contrario, redactaron una carta conjunta denunciando la persecución que Diego venía sufriendo desde principios de año. La carta circuló entre algunos padres influyentes y en pocas horas llegó a un periodista local que ya había recibido denuncias anteriores sobre la gestión de Wellington. Diego, sin saber nada, pasó el día entre clases y miradas extrañas, unas de admiración, otras de resentimiento. En el pasillo, una chica que nunca le había dirigido la palabra lo felicitó en voz baja. «Fue bonito lo que hiciste ayer». Él solo asintió, sin saber exactamente cómo responder. Nunca supo qué hacer con los elogios. Estaba acostumbrado al silencio, no al reconocimiento. Por la noche, al regresar a casa, Carmen sentada frente al televisor, con el volumen bajo y un trozo de papel en las manos. Lo esperaba con una sonrisa discreta, pero los ojos le brillaban más de lo habitual. «Saliste en el periódico». Diego abrió los ojos de par en par. Ella le entregó el papel, una copia impresa de la noticia en línea que una vecina le había ayudado a descargar e imprimir en el cibercafé. El título era directo: «Alumno de la periferia emociona en presentación alternativa en la Academia Wellington». Había una foto en blanco y negro de él al piano, con la cabeza ligeramente inclinada y las manos suspendidas sobre las teclas. La leyenda mencionaba su nombre, la escuela, el evento improvisado. Pero lo que más llamó la atención de Diego fue un fragmento en medio del texto. La presentación, según profesores presentes, fue más que una performance artística. Fue un acto de valentía. Leyó esa frase unas 5 veces y solo después se dio cuenta de que estaba llorando en silencio, con el periódico temblando entre los dedos. Al día siguiente, Diego fue llamado a la dirección. El pasillo parecía más largo que nunca. Cada paso resonaba como si anticipara algo malo. Se sentó frente a Henderson, que estaba más callado de lo habitual. Ningún sermón, ninguna amenaza. Solo una hoja de papel con una suspensión preventiva. Conducta inapropiada en ambiente escolar. Diego no se sorprendió. Ya esperaba algún tipo de represalia. La diferencia era que, esta vez, no salió cabizbajo de la sala. Salió en silencio, pero con la mirada firme. Mientras cruzaba el patio, vio a algunos alumnos que estuvieron en el concierto. Ninguno dijo nada, pero 2 de ellos asintieron con la cabeza al verlo pasar. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que decían mucho. No estaba tan solo como antes, y eso hacía toda la diferencia. Al llegar a casa temprano, Diego encontró a su abuela en el patio, tendiendo la ropa. Le contó de la suspensión con naturalidad, como si hablara del tiempo. Doña Carmen solo asintió, con la cabeza. Después de unos segundos dijo: «No te preocupes, quien te vio ayer sabe lo que vales», y volvió a tender las sábanas con la misma calma de siempre. Esa tarde, Diego no fue a estudiar. Se sentó en el suelo del sótano frente al viejo piano sin tapa. Tocó sin partitura, sin ensayo, solo dejando que sus dedos contaran lo que el corazón no podía. Por primera vez, no tocaba para probar nada. Tocaba porque necesitaba respirar, porque la música seguía siendo el único lugar donde se sentía completo. Allí, entre el moho de las paredes y la luz tenue que entraba por la pequeña ventana, Diego sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: paz. La noticia de la investigación cayó como una bomba en los pasillos de Wellington. Algunos profesores más antiguos pidieron licencia médica repentina.
Padres influyentes exigieron reuniones con la coordinación. El propio Henderson apareció menos en la escuela y cuando lo hacía, mantenía las puertas cerradas y respuestas evasivas. Mientras tanto, Diego, aunque todavía suspendido, empezó a recibir mensajes de alumnos que nunca imaginó que le prestaran atención. Un chico de tercer año, conocido por ser hijo de un político de la ciudad, escribió: «Amigo, tu presentación me voló la cabeza. Nunca pensé que alguien tuviera tanto valor aquí dentro». Aquello conmovió a Diego, no por el mensaje en sí, sino porque empezaba a entender que había personas escuchando, gente que quizás estaba esperando, como él, por una pequeña grieta en aquella estructura de arrogancia y silencio, y él, sin querer, había sido el golpe exacto en aquella vieja pared. Fue entonces cuando, una mañana de jueves, todo cambió definitivamente. El comunicado oficial de la destitución del director Henderson fue fijado en el mural de la escuela. Nadie lo comentó en voz alta, pero todos lo leían con atención. La hoja blanca, pegada con cinta transparente, parecía el fin de una era y el comienzo de algo nuevo. Diego fue reintegrado a las actividades, sin disculpas, sin ceremonias, solo una notificación formal diciendo que su suspensión había sido retirada. No necesitó más que eso. En el fondo, ya había ganado el día de la presentación, pero ver aquella estructura derrumbarse públicamente, en base a la verdad, no a los gritos, fue como un digno cierre para la historia que nunca quiso protagonizar. Y ese mismo día, la profesora Morales entró en el aula con una sonrisa discreta y dijo a los alumnos: «Ahora podemos hablar de lo que realmente importa, cómo hacer que este lugar sea digno de todos los que pasan por aquí». Semanas después, mientras todo aún se asentaba, Diego recibió un correo electrónico inesperado. Era del Conservatorio Nacional de Música, con una invitación para una audición especial. Uno de los videos de la presentación clandestina había llegado hasta uno de los coordinadores, quien quedó impresionado con la intensidad y originalidad de la actuación. El mensaje era simple, directo, pero encerraba un mundo de posibilidades. Su nombre ha sido recomendado por una red de profesores comprometidos con la valoración de nuevos talentos. Nos gustaría escucharlo personalmente. Diego leyó y releyó ese texto docenas de veces, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Era la oportunidad que siempre había imaginado, pero que nunca se había atrevido a esperar de verdad. Y había llegado, no por un favor, no por lástima, sino porque alguien vio valor en lo que hacía, de verdad, sin maquillaje, sin pedigrí, solo música. La mañana de la audición, Diego vestía una camisa sencilla y el mismo zapato formal que doña Carmen le había comprado a principios de año a plazos en 4 veces. Estaba nervioso, pero no inseguro. Mientras esperaba ser llamado, observaba a los otros candidatos afinando instrumentos caros, acompañados de padres atentos y profesores particulares. Él estaba solo, pero era un tipo de soledad diferente a la que conocía. No era abandono, era presencia interior. Finalmente entró en la sala. Vio un enorme piano de cola, negro, reluciente, rodeado de 3 jurados atentos. Se sentó, respiró hondo y tocó la misma pieza que había creado en el sótano, meses antes, la noche en que fue suspendido. Tocó como si todavía estuviera allí, entre las paredes desconchadas y el olor a moho, con el eco del pasado vibrando en cada tecla. Cuando terminó, nadie habló por unos segundos. Después, una de las juradas solo dijo: «Gracias, Diego. Eso fue necesario». Que siguieron a la audición, Diego esperó ansiosamente la respuesta. Cada notificación en el celular hacía que su corazón se acelerara, pero no quería crear falsas expectativas. Mientras tanto, regresó a la escuela, ahora un lugar que ya no le causaba miedo,
sino una extraña mezcla de desafío y esperanza. Los pasillos parecían menos opresivos, las voces menos susurrantes. Profesores que antes evitaban su mirada ahora los saludaban, aunque con cierta timidez. Todavía arrastraba esa inseguridad de que nunca tuvo un lugar garantizado, pero sentía que finalmente comenzaba a construir su propia historia allí. No era solo sobre música, era sobre pertenecer, sobre ser visto sin tener que esconderse detrás de un apellido o de la apariencia. Finalmente, llegó la noticia que cambiaría todo. Un correo electrónico oficial confirmó la concesión de la beca completa para Diego en el Conservatorio Nacional de Música. La alegría que sintió fue profunda, pero acompañada de una mezcla de miedo y responsabilidad. Él sabía que no era solo un premio para él, sino una victoria para todos los que, como él, fueron invisibilizados durante años en esa escuela elitista. Doña Carmen lloró a su lado, abrazándolo fuerte como si quisiera proteger ese momento para siempre. Diego, por primera vez, sintió que su esfuerzo, sus noches en vela, las lágrimas silenciosas en el sótano, tenían un significado real y palpable. Era más que una conquista individual. Era la prueba viva de que la dignidad y el talento, cuando se unen a la persistencia, pueden romper barreras que parecían infranqueables. Llegó el día de la matrícula en el conservatorio. Diego entró en aquel edificio histórico con una mezcla de reverencia y valentía. Ya no era el chico invisible del barrio periférico, ni el alumno excluido de Wellington. Era alguien que llevaba una historia, una lucha y un sueño conquistado. Mientras rellenaba los formularios, sintió la mirada atenta del personal, pero esta vez no como juicio, sino como reconocimiento. Su abuela, que lo acompañaba, le sostenía la mano con firmeza, como quien transmite la certeza de que, a pesar de las dificultades, él jamás caminaría solo. En ese momento, Diego entendió que la verdadera superación no estaba solo en vencer el sistema, sino en mantener la propia humanidad intacta ante la adversidad. Y allí, en ese instante simple, su música encontró finalmente su lugar en el mundo. Hoy, años después, Diego no solo toca el piano, enseña, inspira y lucha para que jóvenes como él tengan voz y espacio. La Academia Wellington cambió su dirección, pero principalmente su mentalidad, iniciando un proceso de inclusión y respeto que aún está en construcción. Él sabe que la transformación completa es un camino largo, que depende del esfuerzo de todos, pero también sabe que su historia es una chispa, una prueba viva de que el coraje y la autenticidad pueden resonar mucho más allá de un día difícil. La música que toca no es solo nota, es resistencia, es memoria, esperanza. Y eso es lo que Diego Navarro ha llevado adelante, una vida que, a pesar de los intentos de silenciar, eligió ser escuchada. Aún hoy, cuando alguien menciona su nombre, Diego siente una mezcla de orgullo y humildad. Nunca buscó ser un ejemplo, solo vivió lo que era necesario para seguir creyendo. Sabe que la lucha de un joven de la periferia en espacios elitistas no termina con una victoria individual. Es un ciclo que necesita ser rehecho, una puerta que necesita ser abierta para muchos otros. Pero también sabe que cada paso dado en la dirección correcta, por pequeño que parezca, es un acto de superación. Y, en su música, en sus palabras y en su presencia, Diego sigue escribiendo esta historia, hecha de silencio roto, sueños conquistados y dignidad restaurada. Esa es su verdadera conquista y lo que más espera que todos puedan sentir al leer su trayectoria.